Ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para esta mesa que va a sacar chispas por el tema. Mi querida Yasmín, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Pues en efecto, el tema del día de hoy no va a sacar chispas, está sacando chispas, es un tema que está ya ahí, ahora sí que está ahí y está ya recientemente a partir de una vez más, poniendo agenda el presidente, detona a partir de un comentario que hace nuestro presidente en una mañanera al respecto de en un tono como hasta de reproche, ¿no? Hacia la UNAM. Y precisamente el día de hoy queremos platicar a profundidad, sí desde el ámbito político, pero también a profundidad el tema. Es un tema que se tiene que tocar. Este es el Así momento. es. ¿Se derechizó la UNAM? ¿Qué está pasando al interior de la UNAM? Pues preguntémosle a Carolina Hernández, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, economista por la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorante en economía en la UNAM. Sus investigaciones se centran en el análisis de las transformaciones en el proceso de trabajo en la industria mexicana y sus efectos sobre las relaciones laborales. La saludamos con mucho gusto, Carolina. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bonita noche, Yasmín, bonita noche, Vicente. ¿Cómo Gracias están? por acompañarnos, No, Carolina. gracias a ustedes. También saludo a Elizabeta Di Castro, profesora de la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues su área también es muy relevante para la reflexión, la filosofía en México, la filosofía política, la justicia, la desigualdad, la exclusión. Elizabeta, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí. Y también saludamos a Gerardo de la Fuente Lora, doctor en filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor del libro La Disputa por Babel. Sobre la UNAM ha publicado, entre otros textos, el artículo El problema del gobierno universitario de la revista Memoria en el número 257 y creo que también otra voz importante en este debate. Gracias por acompañarnos, Gerardo de la Fuente Lora. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Inicio con usted, Carolina. ¿Se derechizó la UNAM? ¿Cómo ven las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que mínimo nos tienen que llevar al debate, a este diálogo? Mira, sí es todo un tema, pero es un tema que venía de tiempo atrás. Ahorita la novedad que yo encuentro es que se está haciendo visible, que se están pasando estos temas al interés público, ¿no? Porque hay algo que yo reflexionaba a partir de las declaraciones del presidente, de las respuestas que se fueron generando. Y es que dentro de este paradigma neoliberal, la educación pública fue vista durante mucho tiempo como una institución neutral, como una institución ajena a la política nacional, ¿no? Una institución cuya toma de decisiones respondía a criterios meramente técnicos. Entonces, ahora que salen algunas investigaciones hacia un grupo muy pequeño de investigadores o de científicos, como se llaman, como se dicen llamar, es cuando nosotros nos damos cuenta que hay que replantearnos las funciones administrativas al interior de las universidades, porque en efecto se han derechizado. Pero esta derechización que hace que el aparato burocrático tienda a querer imitar pues funciones gerenciales, como se habían visto en las empresas o en universidades privadas que tienen pues la educación como una mercancía, es lo que ahorita justamente está saltando, ¿no? Entonces aquí hay que analizar quiénes son los que están dirigiendo la UNAM, quiénes son los que están dirigiendo las universidades públicas en general y cuál es la gestión, ¿no? Separar las funciones administrativas de las funciones laborales, de las funciones académicas, de las funciones de investigación. Eso no se tiene claridad. Entonces, si vamos desmenuzando poco a poco las funciones y cómo se han ido desarrollando en las últimas décadas, por supuesto que nos damos cuenta de que hay una
hay un aparato universitario que se ha ido derechizando. Entonces, ese sería como mi primer comentario. Entonces sí hay una derechización, dice Carolina Hernández. Elizabeth Di Castro, ¿usted cómo toma las declaraciones del presidente? ¿A pecho, como ataque, como dicen algunos comentaristas, algunos intelectuales, algunos académicos? ¿O también lo ve como una oportunidad para abrir el debate? Bueno, siempre tenemos espacios para los debates y hay que tomarlos, ¿no? Eso me parece muy bien. Y claro, el presidente con la primera afirmación que hizo cayó como bomba y hubo varias reacciones, pero el propio presidente ha ido matizando, ¿no? O sea, ha ido señalando en qué sentido era esto de la derechización de la universidad. Como dijo Carolina, ahorita se está haciendo público, pero son debates que nosotros ya teníamos adentro de no solo de la UNAM, sino de la educación pública en general, cuando se quiso poner el desarrollo de las competencias, empezar a pensar la educación solo a partir de las competencias, es decir, formar empleados. Pues la UNAM estuvo en contra de esto y muchos sectores también. Pero sin duda en la universidad hemos tenido desarrollos, ¿no?, muy dispares, pero yo creo que las últimas afirmaciones del presidente, el matiz que hizo fue la clase dirigente, el grupo élite de la universidad, ¿no? Entonces ya hubo un reconocimiento al trabajo que se hace de la universidad, tanto de los profesores como de los estudiantes, y esto como que apaciguó un poco las aguas iniciales, ¿no? Pero sin duda yo creo que tenemos que debatir, lo hemos debatido muchas veces en la universidad, pero son como periodos, ¿no? Hay mucha crítica y después baja, y creo que este es un momento para volver a discutir, ¿no? Y ver qué problemas tenemos, sobre todo en los procesos de democratización universitaria, ¿no? Creo que ese es un punto que queda pendiente, que hemos nosotros discutido desde hace décadas, y lamentablemente no es fácil hacer esos cambios, ¿no? Entonces hay que volver a tomar, ¿no?, el debate, discutir también entre nosotros, no solo hacia afuera de la universidad, que siempre es sano, pero también hacia adentro, recuperar, ¿no?, los espacios de discusión para pensar en otra universidad, en cómo la universidad puede mejorar y puede revivificarse, ¿no?, más allá de los baches que hemos tenido, y que hay que reconocer también que es muy diverso en cada una de las facultades, ¿no? Porque a veces generalizamos, la UNAM se ha derechizado. Bueno, tenemos que pensar también que las dinámicas de las facultades son muy distintas. Hay facultades mucho más de izquierda en la tradición y que todavía tenemos espacios importantes, como son en la que yo estoy, a facultades mucho más tradicionales, ¿no? Entonces tendríamos que también recuperar esa diversidad que nos debería llevar a analizar qué es lo que sí podemos cambiar y qué tanto se involucra la propia comunidad, que no venga desde arriba el cambio institucional, sino tiene que venir desde las bases, ¿no? Tanto estudiantes como profesores y trabajadores, ¿no? Qué interesante, una nueva universidad provocada desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, dice Elizabeth Gerardo de la Fuente. Doctor, escucho tu opinión. Gracias, Vicente. Universitarios y de muchos comentócratas en relación a las opiniones del presidente, porque sin duda uno de los problemas centrales de la UNAM es que está envuelta en tal cantidad de mitos, ha promovido una imagen de tal manera que solo tocarla con una crítica se vuelve casi un atentado, ¿no? Es increíble, pero me parece que uno de los problemas que estamos viviendo es que las propias autoridades universitarias son capaces de creer este discurso apologético que constantemente están presentando a la opinión pública, al mundo, y bueno, la UNAM está ahogada en su propia mitología. Hace falta este tipo de sacudimientos para que podamos entrar a discutir una serie de problemas que están ahí
y que no se mencionan. Voy a hacer una lista rápida de algunos problemas que me parece que son muy importantes. Por ejemplo, ahora se ha cuestionado, se ha dicho que el presidente atenta contra la autonomía, pero pareciera que emitir una opinión es violentar la autonomía. Nuestro concepto de autonomía es extraño. Sin duda tiene que ver con la independencia de la universidad frente a los poderes públicos. Es cierto, el poder político no tiene por qué determinar cuáles son las prioridades ni de investigación ni de educación de la universidad. Pero lo que no se dice, lo que las autoridades no reconocen, es que la autonomía también tiene que ver con la independencia frente a todos los poderes, no solo frente al poder público. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México hay una relación extraña entre la universidad y una serie de poderes económicos. Y no es cosa de inventarse. Bueno, además porque los universitarios no tenemos acceso a los presupuestos, a las maneras en que se gastan los dineros. La universidad, dentro de sus mitos, dice que es una institución de las más auditadas del país, donde hay una gran vigilancia, pero el hecho es que los consejos técnicos de las escuelas, de las dependencias, jamás sabemos cuál es el presupuesto que le corresponde a nuestras dependencias. Y la universidad, la rectoría, presenta cada año un informe financiero que aprueba el Consejo Universitario en un día y que publica en las planas de los periódicos, pero es un agregado de cantidades que no refleja, no expresa, ni significa ningún tipo de control de parte de la comunidad. En fin, como no tenemos los datos, es, sin embargo, obvio que hay algunos poderes económicos que influyen directamente en la universidad. Por ejemplo, si ve uno las instalaciones dentro de la ciudad universitaria del Instituto de Ingeniería, las compara con las instalaciones de otras dependencias, verá que ahí hay muchísimo dinero que nadie explica de dónde llegó, cómo es que está ahí. Si vemos el edificio del posgrado de la Facultad de Economía, que está junto al edificio del posgrado general de la UNAM tiene todos sus posgrados en un edificio, pero el posgrado de Economía está aparte y es un edificio magnífico. ¿De dónde salieron esos recursos? Si comparamos con las instalaciones de los preparatorios, los SHs, que en muchos casos se están viendo, bueno, pues entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Por qué algunos recursos llegan de fuentes económicas que no se nos dicen y que influyen incluso arquitectónicamente en la universidad? Yo diría eso, la autonomía es autonomía también de los poderes económicos y sobre eso no tenemos ninguna información. En fin, hay otra serie de problemas, no puedo enumerarlos todos, pero bueno, la democracia universitaria, tenemos un sistema de elección de autoridades que es casi feudal. La comunidad universitaria está integrada por 300,000 personas. Al rector lo eligen 15 personas de la Junta de Gobierno, 15 notables que además lo hacen en secreto. No tienen que dar ninguna argumentación ni ninguna explicación a nadie. Y hace tiempo que ese sistema está totalmente fuera de lugar, ¿no? Por muchas razones, pero entre otras, porque esos 15 notables son elegidos por las mismas mafias universitarias. El rector nombra directores, los directores forman parte del Consejo Universitario, el rector nombra a los miembros de la Junta de Gobierno, y entre ellos se reproducen esas mafias, ¿no? Claro. Y además de eso, para terminar rápido, y además de eso, ocurre que este sistema regulado por la ley orgánica, es decir, la Junta de Gobierno nombra a las autoridades, también está rebasado por el lado institucional, porque hay un montón de centros de investigación, programas universitarios, cátedras universitarias, que nombra directamente el rector, porque esos centros, cátedras, programas, no están en la ley. Y yo diría que prácticamente las autoridades universitarias reales las nombra el rector, que cada vez tiene más poder. En fin, todos estos problemas no se mencionan en la opinión pública. En la opinión pública la UNAM aparece como la Universidad de la Nación, incluso el nombre es así ya mítico, como si hubiera una sola universidad y una sola nación. Pero las personas, el público en general, nunca está enterado de esos problemas universitarios. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente es una muy, muy buena oportunidad para que debatamos nosotros internamente y para que la sociedad exprese sus puntos de vista sobre un montón de cosas que están pasando en la universidad. Me fascina, Yasmín Ugalde, cómo lo pone Gerardo de la Fuente. Las mafias, ya no es el presidente el que habla de mafias, es al interior. Un doctor en filosofía por la UNAM, un profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el que dice las mafias. Y
me llama mucho la atención cómo se ha ensuciado, se ha envenenado el debate por los odiadores de López Obrador. Muchos ni siquiera son egresados de la UNAM, pero ahí están opinando y no le preguntan a los que están al interior de la UNAM, ¿no? Es que precisamente salen los de la mafia, ¿no? O sea, precisamente, pues, nos termina dando una vez más la razón, ¿no? El tiempo, cuando dices hablar de mafia, ya no nada más lo hace el presidente, sino aquí estamos varios que podemos señalar en distintos espacios que la mafia del poder está insertada en muchos espacios. Es que hablar de que si está hacia la derecha, pues ¿qué no estaba hacia la derecha? ¿Qué institución no estaba tirada hacia la derecha en nuestro país? Pues por eso estamos transformando este país, pues, o sea, a mí me parece que quien se desgarra las vestiduras, ¿no? O quien quiere tomar este discurso para decir, bueno, es que la UNAM no está, pues, o sea, ni que hubiera estado en una burbuja y se hubiera quedado ahí detenida en el tiempo y no le hubiera tocado la avalancha del neoliberalismo, ¿no? Pues, o sea, a mí me parece, y bueno, y aparte reafirmo esto que dice Gerardo, pues, ni que fuera la única universidad pública, estamos hablando de las universidades públicas, y es más, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, pues, o sea, el neoliberalismo vino a hacer eso, pues, es la tendencia, pues, que tenía cierta conveniencia de incluir esto también, permear también en las universidades, digo, para poder educar a estos hijos, ¿no?, del neoliberalismo. Yo diría una cosa, ¿a quién le habla el presidente? Pues porque hablamos de un sector que se exalta, pero bueno, pensemos, ¿a quién le habla? Es decir, el presidente agita, ¿y qué es lo que ocurre? Pues precisamente salen estas voces como quienes hoy nos acompañan y dicen, este tema no es nuevo. Allí hay un tema importante. Ahora resulta que precisamente esto que Andrés Manuel había puesto sobre la mesa desde hace ya años, de decir qué onda con los espacios autónomos y que también todo el mundo decía, no, pero a ver, pues es que ahí está, ahí también está la mafia, en estos, al interior, pues, ponemos dos ejemplos, ¿no? Yo pensaría en dos cosas. Los últimos rectores que ha tenido la universidad, inminentemente han estado involucrados en la política, ya sea antes o después. Es decir, están inmersos en la política. ¿Cómo no pensar que estaban hacia la derecha? Pues, o sea, era evidente. Y por último, pues, el no muy atrás, irnos a este espacio que se había denunciado desde el CONACYT, ¿no? Decía aquí Gerardo, ¿no? La Junta de Gobierno es quien elige a los rectores y aparte en obscurito, ¿quiénes son los últimos nombrados en esa junta de gobierno? O sea, pensemos, y son los que están denunciados ante la Fiscalía General, ¿no? O sea, pongamos el nombre de Enrique Cabrero, pues, ¿no? Que recientemente, el mes pasado, en septiembre, fue nombrado para esa junta de gobierno y que es uno de los exdirectores del CONACYT que está denunciado. O sea, pues no es casualidad, pues, ¿no? O sea, lo que pasa es que el tema mediáticamente se ha tocado por encimita, que ahorita Cuadri salga y diga que se va a sumar a una marcha, dices, oye, no, o sea, estamos hablando de una situación seria, ¿no? Claro. ¿A quién le habla el presidente? Pregunta Yasmín Ugalde, Carolina. ¿Qué debe de incluir la transformación si debe de salir de este debate iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Más aún, ¿cómo abrir los ojos y no confundirse ante discursos como el de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, que sale en defensa de la UNAM y se le olvida, fíjate qué cosas, que el PRI arremetió contra nuestros estudiantes, por ejemplo, solo como ejemplo, en el 68. Tantas cosas, Carolina. Sigo escuchando tus reflexiones. Muchas gracias. Pues mira, el presidente le habla al pueblo mexicano, porque algo que no debemos olvidar es que la universidad pública es del pueblo, y esa ha sido una lucha durante años, ¿no? Que los jóvenes de este país puedan acceder a una formación universitaria. Pero también el presidente le habla a la verdadera comunidad universitaria. Estoy pensando en los alumnos, estoy pensando en los profesores
de asignatura que están precarizados, estoy pensando en los profesores que no han podido verse beneficiados por los apoyos o por los estímulos que se dan en algunos centros académicos. Para poner un ejemplo y haciendo pues eco de lo que comentaban hace un momento, los problemas de la UNAM, qué bueno que se están visibilizando, pero tienen tiempo, ¿no? Cuando yo entré al doctorado me gané la rifa del tigre y me gané la rifa del tigre porque los compañeros del doctorado me seleccionaron como representante ante el consejo académico, ¿no? La representante de los estudiantes del posgrado ante este consejo. Y lo menciono porque cuando nos tocó hacer pronunciamientos, y pueden ahí ustedes registrar en los expedientes que se van elaborando ahí en la universidad, los doctorantes de economía nos organizamos para decir que la facultad o el posgrado, incluido el instituto, tenían un evidente sesgo ideológico. Y nosotros lo hicimos porque nos dábamos cuenta que había una derechización desde los planes de estudio. Y esta crítica que hicimos ante el Consejo también tuvo pues eco entre los profesores, al menos de economía política en ese momento, porque nos dábamos cuenta de que, número uno, entraban muy pocos estudiantes bajo lo que yo sí creo que es una violación a la autonomía de la universidad, que es privilegiar los criterios de eficiencia antes que pues el origen y lo que tendría que ser la universidad, ¿no? De formar a personas para que pudieran explicar y transformar la realidad, ¿no? Entonces, entra en un grupo muy reducido de estudiantes al posgrado, bajo criterios de selección que fueron cuestionados por los mismos estudiantes. Esto es en el 2019, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no nos hicieron caso. Y ahora que se hace la crítica y que la sociedad mexicana por fin está poniendo atención en los procesos democráticos, pues ya nos damos cuenta que los estudiantes que ahora, pues yo ya estoy por egresar, pero los estudiantes que van entrando a la UNAM perfectamente pueden tener como este antecedente histórico. Cuando se comenzaban a hacer los cuestionamientos, dijeron, ay, pero ¿por qué los haces si nadie te va a escuchar? Yo dije, pues al menos que quede sentado un papelito en la historia de que en medio de toda esta oscuridad, de repente los estudiantes de economía sí habían leído a los maestros Silva Herzog, Aguilar Monteverde y todos estos profesores que impulsaron un pensamiento crítico como Pedro López, y nos dimos cuenta que no estaban yendo por un buen camino, ¿no? Que las investigaciones que se hacían desde el posgrado de economía eran investigaciones que beneficiaban al capital, no al trabajo, y eran investigaciones que al no priorizar el tema de los trabajadores en el país, se podía explicar por qué el salario en este país había decrecido. En aras de no explicar o documentar las condiciones laborales y acercarse a la sociedad, pues estábamos reproduciendo esta derechización que se dio a nivel nacional, ¿no? Entonces la UNAM es como esta muestra de lo que ocurría en el país. Por supuesto que yo acabo de mencionar que habían profesores que eran críticos, habían profesores que estimulaban y que además tenían muchísima vocación, pero también habían otros que tenían una marcada línea y era complicadísimo ir debatiendo, ¿no? Profesores que creían que la ciencia económica solo tenía este carácter por ser matemática, ¿no? Entonces nosotros teníamos que explicarles que la matemática era una técnica, ¿no? Que no le daba el carácter científico a ninguna disciplina, sino habían hipótesis que realmente se basaran en la experiencia. Entonces, la crítica se hizo desde distintos frentes y creo que aquí los estudiantes, que pues somos un grupo muy heterogéneo, muchos venimos de familias trabajadoras, muchos estamos en transporte de 2 horas y nos damos cuenta de que las realidades y los modelos que se iban enseñando pues contrastaban mucho con la realidad que veíamos, ¿no? Entonces creo que hacia los jóvenes es este mensaje y ojalá que sí salgan a protestar, pero que enfoquen bien cuál es la crítica, ¿no? A la que se tiene que hacer. En este caso, cuestionar las características de los procesos de ingreso, cuestionar los planes de estudio, qué tanto se apegan a las preguntas
que se pueden ir surgiendo y que tienen, insisto, esta intención de explicar la realidad para transformarla. Carolina Hernández, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, economista por la Facultad de Economía de la UNAM y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorante en economía en la Universidad Nacional Y Autónoma de además hice México. la prepa también ahí, o sea, más de la mitad de mi vida la he pasado en la UNAM. ¿Cómo no la vamos a querer y cómo no la vamos a defender, caray? Claro, y sé que tienes otros compromisos, por eso, ¿por qué no te despedimos pidiéndole a la gente tal vez que te siga en redes sociales si así lo deseas? Claro que sí, muchas gracias. Déjame ver porque tengo un Twitter, pero soy un poco mal. Sí publico esas cosas, pero a ver, tengo el teléfono aquí. Estoy como Carolina HDZ Calvario, @Carolina Buenda. Muy bien. No, muchas gracias. ¿Otra vez, arroba qué? Carolina Buenda. Muy bien, pues te agradezco que nos hayas acompañado en esta mesa y ojalá que regreses muy pronto, No, Carolina muchísimas Hernández. gracias. Gracias, Muchísimas cuídate. gracias y saludos a todos. Voy con usted, Elisabetta Di Castro. Con lo que nos ha expuesto Carolina, con lo que he escuchado de ustedes, pues pienso en esta lucha de los de arriba y los de abajo que estamos dando para la transformación de México, tal vez afuera de la UNAM. No sé si la UNAM es el reflejo de lo que está ocurriendo afuera o lo de afuera es el reflejo de lo que está ocurriendo en la UNAM. ¿Es así? Bueno, sin duda la universidad no es una isla, o sea, su creación y su desarrollo ha acompañado la historia de este país, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, más allá de los mitos y de cómo se autopresenta la universidad, sin duda ha jugado un papel importante, sobre todo en la creación de las instituciones, si estamos pensando en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Entonces, la universidad, sin duda, no es una isla. Lo que está pasando afuera tiene repercusiones adentro y dependiendo del momento histórico, algunos eventos que se dan en la universidad marcaron el desarrollo, ¿sí?, del país, ¿no? Yo creo que el movimiento estudiantil, y no solo obviamente hablamos de la UNAM, ¿sí?, hubo varias, como sabemos, escuelas públicas, ¿no? Es como el clásico ejemplo, ¿no?, que podemos tener que la universidad también repercute en el desarrollo, ¿no?, más allá de la formación de ciudadanos y de el desarrollo de las profesiones, ¿no? Pero yo sí creo que uno de los problemas, bueno, ya para tratar de aterrizar, es que el desarrollo último que hemos tenido, no sé, las 2 últimas décadas, ¿no?, ha llevado a un proceso tanto a los estudiantes como a los profesores, en donde las cuestiones administrativas y prácticas te están exigiendo ciertas cosas que te obligan, entre comillas, ¿no?, a enfocarte, ¿no?, en ciertas cuestiones individuales para tú tener acceso a la universidad o para tú tener acceso como profesor a ciertos apoyos o a ciertos estímulos, ¿no? Entonces, ahí la idea, bueno, el propio SNIM, ¿no?, son proyectos que llevaron a la educación y a los maestros a una dinámica muy distinta de la que nosotros veníamos. Yo ya tengo casi 40 años trabajando en la universidad. Entonces, ese ambiente académico de resolver problemas conjuntamente, plantearnos, se fue perdiendo por las propias dinámicas institucionales que se fueron implementando. Entonces, yo tengo esperanza de que los debates nos van a llevar a recuperar esos espacios que antes teníamos, recuperarlos, darles nueva vida, y ese proceso de democratización que necesitamos. Es a lo que me refería en mi intervención anterior. Tenemos que volver a hablar, a discutir, a proponer desde la vida misma académica, los propios estudiantes, los propios profesores, y no olvidemos también a los trabajadores, porque los trabajadores también han sufrido estos cambios, ¿no? Claro, ahora se menciona mucho la situación de los profesores de asignatura, y sin duda, ¿no?, los profesores de asignatura son los que están en peores condiciones y en condiciones
muy desventajosas, ¿no? Para no solo a nivel laboral, sino de desarrollo personal y académico. Aquí lo único es que hay que tener cuidado de los números que se manejan, ¿no? Porque el profesor de asignatura, hay muy diversos profesores de asignatura, ¿no? En la universidad tenemos muchos profesionistas que además quieren dar clase, entonces son profesores de asignatura. También tenemos muchos profesores que son tiempos completos en otros lados y además dan una asignatura. Pero sin duda, los profesores de asignatura que no tienen ningún otro recurso, no tienen ningún otro estabilidad laboral, pues claro que es un problema que la universidad tiene que resolver y las medidas que se han tomado son completamente insuficientes. La universidad tiene que voltear a ver y la propia comunidad tiene que ver qué es lo que vamos a hacer para resolver esos graves problemas que, claro, la crisis, ¿no? Y el hacinamiento y estos 2 últimos años complicados los volvieron visibles y tal vez en muchos lados se han incrementado los problemas, ¿no? Pero bueno, entonces yo pondría democratización por un lado, ¿no? Y reconsiderar todos estos proyectos o estas líneas institucionales que llevaron a la idea del punto, la idea de la competencia, la idea de estas evaluaciones permanentes que nos están quitando justo esos espacios académicos de discusión y de vida colegiada. Muy interesante que alguien con 40 años al interior de la UNAM se exprese abiertamente aquí en Sin Censura. Profesora Elisabetta Di Castro, no sé si quiera compartir sus redes sociales y obviamente que quede la invitación abierta para que regrese cuantas veces sea necesario para exponer sus opiniones en este espacio, en esta trinchera independiente, Elisabetta. Muchas gracias. No tengo redes sociales, puedo darles... ¡Qué bueno! No la juzgo. ¡Qué bueno! Se está salvando de muchos problemas. Sí, todavía soy a la antigüita, correo electrónico nada más. ¿Cuál es, Elisabetta? Es Elisa con S, Elisadic, @unam.mx. Muy bien, pues profesora, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Estamos al pendiente. Buenas noches. Fue un gusto, gracias. Y bueno, ya que hablábamos de alguien como Elisabetta que ha dedicado su vida a la UNAM, vamos a cerrar con Gerardo de la Fuente Lora. Doctor, me dejó picado con el tema de las mafias. Usted lo trajo a la mesa. Y pues en la sociedad estamos luchando contra las mafias del poder, los arreglos en lo oscurito, en fin, ¿hacia dónde nos lleva este debate desde su perspectiva? Es que podamos hablar abiertamente de ciertas cosas, porque dentro de esta mitología de la UNAM y dentro del funcionamiento de la mafia del poder universitario, está esta idea de que estaba prohibido a la política en la UNAM. Los partidos políticos, las posiciones ideológicas firmes siempre fueron descalificadas porque no se valía politizar la vida universitaria y sin embargo todos los rectores y todos los miembros de esta mafia eran priistas. Yo creo que con esta cuarta transformación uno de los resultados que tienen que ocurrir es que la universidad tiene que cambiar, porque la universidad estuvo integrada dentro, formó parte del dispositivo político que giraba alrededor del partido de Estado. La universidad siempre fue un pilar de todo esto. Y un síntoma de ello es que hoy el PRI ya no la rifa prácticamente en ningún lado, pero las autoridades universitarias son todas ellas priistas, o la gran mayoría son priistas. Cuando el PRI ya no tiene ningún apoyo social, siguen estando ahí en la UNAM. Y debo decir que no solo en la UNAM, en buena parte de las universidades públicas. A fin de cuentas, todo esto de la estafa maestra es un índice de cómo está presente esta mafia, esta plutocracia nacional enquistada en las universidades. No podría haber habido estafa maestra si no fuera porque no hay democracia en las universidades. Nadie controló a las autoridades que se dedicaron a hacer ese tipo de fraudes. Estas mafias universitarias son muy, muy duras, tienen muchos intereses. Hay investigaciones científicas que se realizan para laboratorios farmacéuticos,
hay dictámenes de ingeniería que se hacen para empresas, de todas esas cosas, que no necesariamente son malas, pero nadie sabe. En la universidad no se informa de eso. Ahora que decías, Vicente, de si la universidad es reflejo de lo de afuera o lo de afuera es reflejo de lo de adentro, yo creo que un punto muy importante es que hay una gran desigualdad en la universidad. De lo poco que se ha sabido son los profesores de asignatura, que ya mencionaba Elisabetta, y los profesores de tiempo completo o investigadores, pero las desigualdades en la universidad son muy, muy grandes. Yo mencionaba hace un momento solamente ver físicamente las instalaciones de las preparatorias y los SHs comparadas con las instalaciones de los institutos de punta, biomédicos. Es increíble el nivel de desigualdad, de concentración de riqueza que hay dentro de la propia universidad. Y tenemos que discutirlo. Tenemos que discutir las prioridades de la universidad. Por ejemplo, no hay dinero para que haya buenos equipos de cómputo en todos los salones de las preparatorias, pero la universidad tiene representaciones en Londres, tiene representaciones en París, Chicago. En Chicago, me parece que hasta en Sudáfrica tiene una representación la UNAM. ¿Para qué diablos quieren esas representaciones la universidad? Y ese no es solo el problema, es que ¿quién ocupa esas representaciones? Nunca se ha discutido dentro de la universidad quiénes tendrían que ser, si es que aceptáramos que hubiera esas representaciones, quiénes tendrían que ocuparlas. Actualmente Fíjese, son doctor, los hijos. Ajá. Doctor, qué bueno que me está haciendo recordar mis años en Chicago. Creo que se tiene que investigar bien cuánto se paga y si la universidad es la que responde por esas rentas que son carísimas en el centro de Chicago, en donde está, lo último que supe, la representación de la UNAM. ¿Y qué ofrece la UNAM en ciudades como Chicago? Un curso de carpintería, un curso de bartender. No estoy bromeando, es en serio. No sé, yo no lo sabía. Yo siempre he sido crítico de esto que se llama UNAM en Chicago, como se le haya llamado, porque dices tú, en lugar de elevar el nivel, pues uno se confunde, porque dices, ¿cómo es posible que la representación de la UNAM en una ciudad tan importante como Chicago ofrezca tan baja, tenga tan baja oferta, pues? Claro. Bueno, el punto es que en la universidad ni siquiera sabemos qué ofrece Chicago aquí en México. Y nunca hemos tenido un debate para saber si queremos eso. Porque hay muchas necesidades en la universidad, decía yo, en las escuelas, en las preparatorias, pero también en las licenciaturas. Tendríamos que discutir cómo se distribuye el presupuesto, pero nunca se ha debatido. Tal vez, si nos convencen, si es importante lo de Chicago, lo de Sudáfrica, lo de París, pues hagámoslo. Pero nunca se ha dado un debate. Y lo último que yo decía es que, además, los puestos de representación de la universidad, las direcciones, se dan entre esta misma mafia. Es una mafia que incluso llega a ser familiar. Yo recuerdo en el Congreso Universitario de 1990-91, el que fue resultado del movimiento estudiantil del CEU, yo fui delegado a ese congreso. Allí el Pino, Salvador Martínez de la Roca, que fue dirigente estudiantil en 68, hizo una ponencia donde demostraba cómo se repartían las familias universitarias los puestos en la universidad. Habría que recuperar esa intervención del Pino, pero hoy sigue siendo así. Un funcionario, un secretario administrativo, tiene a su esposa como directora de un centro, sus hijos representan la universidad en algún lugar del país y estamos a tal nivel que son relaciones familiares las que en muchas ocasiones controlan el gobierno universitario. Yo creo que, doctor, que la universidad tiene que cambiar. Sí. Nuestro equipo de producción, le agradezco a Cecilia Vega, que me envíe esto que me parece alucinante. Estamos hablando de UNAM en Chicago y anuncian cápsulas. Perdón por tomarme más tiempo y abusar de su generosidad, doctor Yasmín, pero cápsulas informativas, temas de actualidad abordados por el equipo de la UNAM Chicago desde una perspectiva dinámica. La práctica de yoga en la UNAM. Y no estoy demeritando la práctica del yoga, simplemente es un ejemplo.
conducido por Salvador España del Spanish Public Radio, como invitada la maestra Heréndira Sánchez Castañeda de los Servicios Académicos de la UNAM en Chicago. No te pierdas esta nueva cápsula, estreno martes 26 de octubre a las 11:30 de la mañana, a través de nuestros canales UNAM Chicago y SPR en YouTube y UNAM Campus Chicago en Facebook. Solo como ejemplo, yo no sé si se paga por esto, si a la representante de los servicios académicos de la UNAM en Chicago, a la maestra Heréndira Sánchez Castañeda, a la que creo que no tengo el gusto de conocerla, se le paga y cuánto se le paga, porque sí, se necesita una evaluación de lo que se hace con el presupuesto. Solo como ejemplo, para ponerlo en nuestros términos, también he sido crítico de la vida faraónica que se dan los cónsules, las cónsules, las embajadoras y los embajadores que representan a México en el extranjero y que viven, en el caso de Chicago, por ejemplo, en el edificio donde vivía Oprah Winfrey, que es el Water Tower, en donde las rentas están de cuidado, que nos vamos de espaldas. Entonces, creo que es importante que se revisen estas cosas. En el caso, por ejemplo, de Chicago, en donde viví más de 15 años. Perdón que te interrumpa, doctor, pero creo que va de la mano de esta discusión. Sí, así es. Bueno, y yo creo que si hay argumentos para hacer eso, pues que se presenten, pero insistiré que cuando menos en la vida cotidiana de la universidad, ese tipo de cosas nunca se discuten. Jamás tenemos control los universitarios sobre el presupuesto. Aunque se diga que las instancias formales lo llevan, no es así. Y decía yo, es que la universidad tiene que cambiar. Y es una muy buena oportunidad para que lo haga. La Junta de Gobierno es una instancia que ya no puede continuar. Creo que nadie está planteando, además, aquí revueltas de ningún tipo. Simplemente, justamente porque la UNAM es la universidad, debería haber un debate racional, plantear todos los temas y encontrar las mejores soluciones. En fin, creo que estamos llegando a un punto en que la provocación, digamos, del presidente es muy importante porque no podemos continuar ya así. Tenemos que tomar el toro por los cuernos y discutir abiertamente las cosas, ¿no? En Así fin, es. lo que yo diría. Oye, doctor, ¿tienes redes sociales? No, yo tampoco tengo, pero tengo mi correo electrónico, se los doy con gusto. Son mis dos apellidos, de la Fuente Lora, todo junto, @gmail.com. De la Fuente Lora, @gmail.com. Gerardo de la Fuente Lora, doctor en filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y esta trinchera es para todos. Cuando se necesite, aquí estamos. Dale, gracias Vicente y gracias a Yasmín también, muy amables. Gracias, doctor. Y para cerrar, Yasmín Ugalde, pues discúlpame por haber metido mi cuchara, pero creo que era importante, pues en este debate, de que lo público sea cada vez más público y no tendría nada de malo que se entere uno si la UNAM desde México sufraga los gastos de la UNAM en Chicago y de cuánto estamos hablando, por todas las carencias que se han expuesto y porque creo que es parte de un debate sano de las ideas y de los números. ¿Por qué no, Yasmín? Claro, pues si vamos a debatir hay que hacerlo con elementos, con información, con argumentos. Y una vez más, yo creo que se pone sobre la mesa el tema. Se ha insistido mucho que el gobierno actual, el que va a transformar este país, su principal enemigo es la corrupción. Y aquí hay corrupción también. E insisto, ¿qué institución se ha quedado al margen de ello? O sea, es que ha permeado todo. Por eso el principal enemigo es la corrupción. Y yo ahí ya nada más pondría sobre la mesa un poco, retomando a esto que decía Elisabetta, ella tiene esperanza de que sea, y también tomo un poco lo que decía Gerardo, ¿no? Este es un muy buen momento, no solamente para traerlo al debate, sino es un excelente momento para cambiar las cosas. Yo pondría ahí sobre la mesa, si recuperamos lo que dijo el presidente, él puso sobre la mesa decir,
han perdido su esencia, han dejado de formar los cuadros profesionales que requiere este país. Y por supuesto, en tiempos de transformación habría que replantearnos qué tipo de cuadros y a lo mejor plantearnos que ya no sean cuadros y que sean tan simples como ello, sino tal vez cubos. Habría que pensar qué tipo de perfiles profesionales requiere nuestro país. Decía también el presidente, es que el tema es que tengan que poner, o sea, dejar una ideología de tal manera que no es ni de derecha ni de izquierda, sino tendríamos que impregnar a quien esté en las universidades públicas que ponga todo su conocimiento al servicio del rescate de esta nación. Recordemos que estamos en la emergencia de salvar este país, por eso es el momento de que cualquier cambio que nos lleve a la transformación, estamos en el espacio fértil. Claro que sí, yo te agradezco, Yasmín, por abrir este tema tan importante aquí en este espacio libre como el viento en Cuarto Grado de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que siga informándose, para que siga la información fluyendo, para que el debate no se cierre en las redes del instituto y en donde tú decidas? Por supuesto, les invitamos, por supuesto, a seguir las redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, Instituto Nacional de Formación Política, sobre todo para tener más elementos de discusión, para tener más herramientas, más conocimiento que nos permita entender la coyuntura que estamos atravesando. Y antes de despedirnos, sí quisiera agradecer infinitamente a Gerardo, a Elisabetta y a Carolina que nos hayan dedicado este ratito para platicar con nosotras, con nosotros. Como ellos ya lo dijeron, no tienen redes sociales, por eso están tan sanos y tan frescos, no pasan los coraqueros al ver algunos tweets ahí de algunos opositores, ¿no? Así es, querida Yasmín. Te mando un abrazote y nos vemos el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. Cuídate. Claro que sí, hasta luego, gracias. Gracias. Mire, antes de ir con el maestro Zenén Ceferino para cerrar este